Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Mi nombre es Luciano Mancini, soy el fundador de Bench Club. Me acompaña, como siempre, Celina Scheiner, de Cluster Comunicación. ¿Cómo estás, Celina? Hola, ¿qué tal, Luciano? Hola a todos. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Pablo Granado, director de Recursos Humanos de PwC Argentina. Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, Silvina, Luciano, gracias por esta invitación. No, bienvenido. Como siempre nosotros decimos, nos gusta que se presente el invitado con sus palabras, así lo conocemos mejor desde su propia autobiografía. Así que si querés, vamos a comenzar contándonos un poco de quién sos, quién es Pablo, qué hace Pablo, y en el medio nos respondés la pregunta de inicio siempre, que es si Recursos Humanos te eligió a vos o si vos elegiste a Recursos Humanos. ¿Te parece? Dale, bárbaro, buenísimo. ¿Quién es Pablo? ¿O qué hace Pablo hoy? Pablo es el director de recursos humanos, nosotros le decimos de Human Capital, que incluye recursos humanos y capacitación, para PwC en Argentina. Hace 23 años, me cuesta un poquito a veces hacer la cuenta porque son unos cuantos años, que trabajo en PwC, viví todas las instancias de PwC. Yo vengo de la parte que eran Coopers y Lybrand, porque PwC es la fusión de Pricewaterhouse y Coopers y Lybrand, allá por el año 2000. No miento, por el año 98. Así que, nada, viví un montón de cosas súper interesantes a lo largo de todo este tiempo. Mi formación de origen es contador, por eso la pregunta esa, si Recursos Humanos te eligió, yo lo elegí. Creo que es un mix de las dos, porque yo siempre cuento esta anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en PwC, yo empecé a trabajar siendo el bibliotecario. Yo era el bibliotecario de auditoría. Estaban buscando chicos que estuvieran en los primeros años de la carrera de contador, y ahí apareció Pablo, y Pablo se metió, digamos, a ser el bibliotecario justamente con la idea de que en algún momento iba a hacer auditoría de empresas. Al principio era un momento de mucha explosión, con mucho trabajo y demás, y colaboraba mucho con la gente de recursos humanos. Entonces, nunca me voy a olvidar que la que era en ese momento la gerente de recursos humanos, en un momento me dijo: Pablo, ¿a vos no te gustaría trabajar en recursos humanos? A lo cual yo le respondí que no. Con mis 20 años de aquel momento le dije que no, porque a mí me gustaban los números, no las personas, me acuerdo que le respondí. Y obviamente estaba totalmente equivocado, porque 9 meses después de eso, yo tuve alguna experiencia trabajando en auditoría y demás, y a los 9 meses de eso, que fue nada, yo tenía muy poco tiempo en PwC, al año y medio de haber entrado, la que era la directora de recursos humanos en ese momento me mandó a hacer un trabajo especial, que era con números y demás. Yo lo hice. Cuando se lo entregué, vino y me dijo: Pablo, yo sé que a vos no te gusta recursos humanos, pero yo quiero que trabajes en recursos humanos conmigo, porque le encantó lo que había armado, qué sé yo, y me dijo: te prometo que te doy todo lo que tenga que ver con los números. Y en ese momento yo dije que sí, y a partir de ese momento te puedo decir que soy un apasionado de lo que hago, y me encanta mucho, digamos, todo lo que tenga que ver con los recursos humanos. O sea, creo que es una profesión en la cual yo pude compatibilizar todo el know-how y todo el conocimiento que tiene que ver con los números aplicado a las personas. Y encontré la pasión en esto de estar atento a las personas, a escucharlas, bueno, nada, a todo lo que tenga que ver con el rol. Así que, nada, y desde ese momento que yo me pasé a recursos humanos a hoy, obviamente pasó mucho agua por abajo del puente, porque hoy, digamos, soy la persona que tiene a cargo, digamos, toda el área de recursos humanos para toda la compañía, con lo cual, imagínate que pasar de ser el bibliotecario a llegar a tener esa posición y ese rol fue como eh, un crecimiento como muy, muy, muy lindo, digamos, desde lo profesional y desde lo personal. Pero para mí lo más lindo de todo eso, por lo menos
primero que no fue algo que yo busqué, o sea, no es que diga, ay, si yo entré porque quería hacer esto o porque quería llegar a hacer esto. No, no fue buscado, eh, pero sí creo que mi propósito se encontró con el propósito de la compañía y en definitiva logramos que, digamos, yo sienta que en lo que hago todos los días esté cumpliendo mi propósito en la vida, que va más allá de mi propósito profesional, ¿no? Así que bueno, eso es un poco, digamos, si me encontró recursos humanos, yo encontré recursos humanos, eh, y ese soy yo hoy. Pablo, ¿qué personas fueron relevantes? ¿Tuviste mentores? ¿Tuviste, no sé, gente que te apoyó, que te apuntaló, que te dio ideas? ¿A quiénes podrías mencionar? Mira, creo que podría mencionar a lo largo, digamos, de toda la evolución, podría mencionar a varias personas porque creo que, en definitiva, el intercambio que uno tiene, digamos, en las relaciones con todas las personas, todo suma y todo contribuye, porque hay personas en las que uno aprende determinada cosa, otras de las que aprende determinadas cosas, y también hasta por ahí las experiencias que no son tan buenas, porque de las experiencias que no son tan buenas terminás aprendiendo que eso vos no lo harías, ¿no? Entonces, es como que me parece que todo suma y todo, uno aprende todo el tiempo, pero si yo tuviera que, así como nombrar o algunas personas que realmente fueron diferenciales para mí y en el desarrollo de mi carrera y demás, creo que, digamos, primero mencionaría a la directora de aquel entonces de Recursos Humanos, que me dio esta posibilidad de pasarme a Recursos Humanos, porque sin ella creo que hoy no existiría un Pablo en Recursos Humanos, o quizás sí, pero diferente, y con ella aprendí todo lo que tenía que ver a poder mirar los números desde un lugar diferente asociados a las personas, o sea, toda la parte más hard de recursos humanos, y eso contribuyó mucho, digamos, a mi carrera y a mi desarrollo, y por la posibilidad que tuve que me dio, que fue Laura Di Napoli, que es una ex socia de PwC. Y después otra persona que yo siento que contribuyó mucho también en todo mi desarrollo es Vivian Luna, que es una directora de recursos humanos que se sumó allá en PwC por el año 2004, con la que yo aprendí, te diré, toda la parte soft, que me dio, digamos, toda la otra pata que yo no tenía tan desarrollada para ese momento y que empecé a desarrollar a partir de ahí. Te diré que fue como otra de las grandes personas que yo podría nombrar, digamos, en todo este proceso. Y para mí, digamos, otra de las personas que mencionaría es Ricardo Tavieres, que es un socio de PwC, que fue con él con quien, digamos, tomé la responsabilidad de la dirección del área de recursos humanos en PwC en Argentina, por apoyar, y yo creo que lo que más rescato de su rol fue el darme la posibilidad de poder ser quien soy, de darme la libertad para que yo pudiera explotar, digamos, las habilidades que tenía de una manera diferente. Eh, y creo que, digamos, lo que más valoro o lo que más aprendí en ese caso fue su liderazgo habilitador. Liderazgo habilitador. Pablo, desde aquel chico pretendidamente contador de 20 años al que le gustaban los números y menos las personas, a hoy los recursos humanos cambiaron un montón y vos con ellos. ¿Qué tipo de verdades o enunciados o cosas te decían que eran verdad en esa época y que hoy ya no funcionan? Y que vos decís, ¿cómo podría haber dicho esas cosas o repetido esas cosas o haber creído en esas cosas que hoy ya no? Claro, a ver, es verdad que, digamos, el tema de los recursos humanos fue evolucionando mucho a lo largo del tiempo. De hecho, si yo pienso en los recursos humanos de fines de los 90, eran recursos humanos muy orientados a la parte más administrativa, o sea, un recursos humanos muy orientado a, a los procesos, y por ahí no tan orientado a estar más cerca de la gente, a escuchar a la gente, a entender qué le pasa a la gente. Creo que eso fue evolucionando a lo largo del tiempo.
yo tuve como por ahí, digamos, diferentes aprendizajes en ese proceso, y viste que vos podés tener un área de recursos humanos más con un poder de policía, por decirlo de alguna forma, de por ahí estar controlando o no qué hace la gente, cómo hace la gente. Yo creo que eso es la parte que, que yo siento que fue cambiando y virando a lo largo del tiempo. Creo que hoy, fundamentalmente, y desde un tiempo largo hasta acá, creo que lo que uno trata desde recursos humanos es generar en los líderes habilidades integrales, generar en los líderes que sean personas de recursos humanos, para que, digamos, porque en definitiva las que le cambian el día a día a las personas no es el área de recursos humanos, es los líderes en su contacto permanente y diario con ellos, en el seguimiento que hacen de ellos, en la capacidad de escucha que tienen, en cómo llevan adelante o potencian las habilidades que tienen sus equipos de trabajo. Entonces, creo que el principal cambio o el principal rol o el principal trabajo que yo siento que venimos haciendo y que yo también fui cambiando es esto de decir, trabajemos en el desarrollo de los líderes en estos aspectos, ¿no? Porque yo siempre tengo la visión de que si uno trabaja en los líderes en estos aspectos, como que sentís que tu propósito como área de recursos humanos la tenés cumplida, porque si yo logro que los líderes puedan administrar sus recursos de una manera humana, de una manera de contención, de seguridad, de estar atentos a lo que les pasa y demás, es como que en definitiva, y que los desarrollen, que estén encima de las cuestiones de desarrollo, es como que en definitiva siento que la tarea está cumplida, porque, digamos, lo macro, digamos, lo establece el área de recursos humanos, pero después me parece que cada grupo va siendo como una célula distinta que tiene que ir aplicando eso y que se tiene que ir alineando a eso para poder lograr un buen resultado en toda la organización. O sea que creo eso que me decían de por ahí que tenías que controlar, me parece que ese control lo tiene que dejar de hacer recursos humanos y me parece, a ver, recursos humanos puede tener el monitoreo para ajustar, pero después me parece que el que tiene que entablar las conversaciones con las personas son los líderes. Obviamente vos sos un vehículo canalizador, sos quien puede apoyar al líder y acompañar al líder a que desarrolle lo que tenga que desarrollar para entablar esas conversaciones, pero no sos vos el que tenés que ir a decirle no hiciste tal cosa o hiciste tal otra. Claro. Y ¿sabés en qué lo veo yo? Que suele pasar mucho es en las encuestas de clima, ¿no? Digamos, muchas veces pasa que la encuesta de clima pareciera que es un tema de recursos humanos, ¿no? Digamos, pareciera que fuera algo que lo tiene que hacer recursos humanos, pero la realidad es que nosotros, como área, las gestionamos, propiciamos para que las personas las contesten, podemos tener una metodología para decir, en esta área hay que hacer esto, en esta área hay que hacer lo otro, pero en definitiva los que tienen que accionar sobre esas cosas son los líderes, y los que tienen que propiciar que la gente participe son los líderes y demás. Entonces me parece que este es el principal rol que hoy como área de recursos humanos tenemos que tener, tenemos que propiciar y hacer. Pablo, y volcándonos entonces tomando eso que vos decís, y volcándonos a una pregunta que hacemos siempre, que es contarnos un caso de éxito y un caso de error o que no haya salido tan bien y el aprendizaje que lograron de eso. Esto que contabas recién de que recursos humanos no tiene que ser el que controla, viene de un caso donde en estos 23 años te ha pasado o tenés otro para contarnos. No, tendría otro para contarte, digamos, porque en esto del control creo que, en definitiva, creo que eso fue virando a lo largo del tiempo y también fue un aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo, por ahí te estoy hablando de fines de los 90, principios de los 2000, cuando vos tenías que hacer una desvinculación, que nacía la desvinculación era recursos humanos. Y hoy una desvinculación, cuando vos tenés que atravesar ese proceso, en realidad el que toma la decisión es la línea, el que decide si la persona continúa o no continúa en la organización y tiene las condiciones para continuar en la organización es quien lo evaluó. Con lo cual, o sea, en esa conversación, cuando vos desvinculás a alguien, hoy está recursos humanos y está ese líder, que es un poco el que tiene los elementos y las herramientas para poder explicar lo que haga falta explicar, y nuestro rol desde recursos humanos es un rol de contención.
Entonces, ahí es un ejemplo de cómo ves que esto también fue cambiando y fue variando. Y en relación a esto que vos decías, digamos, algo de que vos consideres como que fue algo de éxito o un fracaso, por decirlo de alguna forma, que para mí no es que existen los fracasos, sino que es como que, digamos, son oportunidades de aprendizaje. Creo que el ejemplo que voy a contar son como las dos cosas juntas. Para nosotros, digamos, el tema de nosotros allá por el año 2013 más o menos, empezamos a trabajar, o en el 2012, fin del 2012, principio del 2013, muy fuerte todo lo que tenía que ver con decir, tener políticas de flexibilidad para nuestra gente, ¿sí? Y cuando empezamos a trabajar todo el tema de cómo encarar, digamos, para poder lanzar las políticas de flexibilidad y demás, lo planteábamos en la organización como un beneficio. O sea, queríamos sacar un nuevo beneficio, que es que la gente pudiera hacer home office, que tuviera la posibilidad de entrar más tarde y salir más tarde, o entrar más temprano y salir más temprano. Bueno, todo el marco de políticas de flexibilidad que uno habitualmente conoce dentro de lo que es recursos humanos. Y empezamos pensando en un beneficio, y así es como lo vendimos a la organización, o tratábamos de impulsarlo de esa forma a la organización. Y nos chocábamos, digamos, con distintas resistencias, porque la mayoría de lo que te decía, desde los líderes de las distintas áreas de negocio, mismo directores, gerentes y demás, que en realidad nosotros ya éramos flexibles. ¿Para qué vamos a escribir en una política lo que ya teníamos? Que era totalmente válido y era totalmente cierto, porque si vos me preguntás en una organización donde vos lo que eh, aportás son servicios profesionales, y la gente tiene esa libertad como para decir, bueno, de tal tiempo a tal tiempo hago tal cosa, después voy al acto de los chicos, después vuelvo. Esas cosas pasaban, y pasaban siempre porque nosotros tenemos un trabajo que es por objetivos. Mientras vos cumplas con el objetivo, la realidad no me importa mucho si lo haces a las 7, a las 8, a las 10 de la noche. O sea, lo importante es que lo hagas. Entonces, eso era culturalmente, estaba recontra reinstalado, y de hecho, la gente podía hacerlo. Ahora, en lo que era la proposición de propuesta de valor, yo no podía salir a decir, tengo esto como parte de mi propuesta de valor, porque dependía también del líder con el que te tocaba trabajar, porque si vos estabas con un líder que era más propenso a este tipo de trabajo, culturalmente lo podías hacer, y si era un líder que por ahí no estaba tan propenso, no tenías ese beneficio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros fuimos a presentarlo digamos, para mí fue el gran fracaso, por decirlo de alguna forma, o de esa forma aprendimos que teníamos que encararlo de una manera diferente, porque teníamos como bastante resistencia de decir, che, pero ¿para qué vas a poner algo que ya en realidad ya existe, ya la gente lo hace, lo puede hacer y demás? Entonces ahí es donde tuvimos que hacer una vuelta de clic en la forma en la que lo vendíamos, la forma en la que en realidad, en la que influíamos para poder tener estas políticas, y más que nada nuestro punto era que lo pudiéramos tener como parte de la propuesta de valor y poder salir al mercado y decir, che, somos una organización que tiene políticas de flexibilidad. Y ahí, digamos, tuvimos como un gran cambio de empezar a hablar de que esto no era un beneficio, sino que esto era una forma de trabajar diferente. Cuando empezamos a hablar de que esto era una forma de trabajar diferente, que vos trabajar desde tu casa era una política de flexibilidad y no un beneficio, y que en definitiva implicaba que vos estabas trabajando pero de una manera diferente, ahí empezó a calar de una manera distinta en la organización y en los líderes de la organización, poniendo el foco en la responsabilidad y en el compromiso que implicaba que vos adhirieras a una política de flexibilidad, que obviamente tenía beneficios asociados, porque que vos te quedes en tu casa con las pantuflas o un pantalón corto y no tengas que viajar, que no gastes en el colectivo o en el medio de transporte con el que vayas a la oficina, te ocasionaba un beneficio, no implicaba que era un beneficio, era una política de flexibilidad. Y en este contexto lo atamos también a las necesidades de negocio, es decir, porque cuando vos hablas de beneficios se lo tenés que sacar a toda la organización. Ahora, cuando hablábamos de flexibilidad, decimos, estaba atado directamente con el trabajo que cada una de las áreas hacía, con lo cual había áreas que podían tener más flexibilidad y había áreas en función al tipo de trabajo que realizaban que tenían menos flexibilidad. El mejor ejemplo para esto es la secretaria. Las secretarias, ¿qué son? Las que recibían a los clientes en la oficina, las que atendían los llamados, las que tenían que estar
in situ, era más difícil que pudieran tener una política de flexibilidad. Hoy las secretarias están trabajando desde la casa, o sea, yo te estoy hablando de algo que fue hace 7, 8 años atrás. Pero digo, en ese momento, el atarlo con la tarea, el atarlo a una manera de trabajar diferente, o sea, hizo que calara en la organización de una manera diferente y que pudiéramos salir con las políticas de flexibilidad. Entonces, para mí es como que es un ejemplo que fue un fracaso, por decirlo de alguna forma, de cómo lo encaramos, después le dimos una vuelta y terminó siendo algo exitoso. De hecho, salieron las políticas, y es más, nosotros para lanzar la política, me acuerdo que le pusimos un eslogan, usando la sigla PwC, decíamos, people, we can be flex, porque queríamos culturalmente a la organización decirle, nosotros somos una organización que trabajamos por objetivos, podemos ser flexibles, o sea, no cambiar la cultura de lo que ya teníamos, pero sí escribimos una política de home office, la llamamos +1 - 1, y la pusimos todo dentro de ese marco que se llamó People We Can Be Flex. Es más, tenía un loguito como que era una persona que se estaba estirando, bueno, no me acuerdo bien, muy interesante. Y así es como siguieron a hoy las políticas de flexibilidad, y como hace 8 meses, ya perdí la cuenta, entre 7 y 8 meses que estamos trabajando desde casa, o sea, y te diré que de los 3.500 que somos, 3.430 estamos trabajando desde casa, porque hay 70 posiciones, más o menos, que tienen roles de cosas que son sí o sí en la oficina, qué sé yo, la gente de mantenimiento, la gente que te asiste cuando tenés una reunión con un cliente para servir el café o lo que fuera, pero digamos, te diré que el resto de la gente, todos estamos trabajando desde casa hace 8 meses y sin ningún tipo de problema, de ningún tipo de inconveniente, ¿no? Más allá de que, sí. Aprovechando que estás tratando ese tema, nosotros normalmente en estas entrevistas preguntamos cómo sigue el tema del COVID y todo esto. En el caso de ustedes, ¿hay algún cambio en los próximos meses? ¿Qué se viene? ¿O van a seguir como están? Es una re buena pregunta y ojalá tuviera la respuesta hoy. No, a ver, digamos, creo que, a ver, nosotros desde que inició todo esto siempre había 2 objetivos fundamentales, que era cuidar a nuestra gente y mantener la operación. En la medida que mantuviéramos la operación, garantizaba la sustentabilidad del negocio, que también implicaba cuidar a nuestra gente. O sea, es como que eran 2 objetivos que estaban muy relacionados íntimamente. Entonces, durante todo este proceso, la intención fue trabajar desde casa, manteniendo, digamos, la operación y manteniendo la posibilidad de que no cambiaran, de no ver un impacto en el negocio. Lo pudimos hacer, de hecho, nosotros mantuvimos todos los procesos que teníamos previsto en el tiempo que lo teníamos previsto, no tuvimos que salir con ningún tipo de acción de suspensiones o de desvinculaciones o nada que se le parezca. Y la intención ahora es, como se abrió el tema ya pasamos de aislamiento a distanciamiento en el AMBA, y te diré que el 80% de nuestras operaciones están en Buenos Aires. Si bien tenemos oficinas en el interior, hay mucha operación en Buenos Aires. Estamos pensando de qué manera podemos gradualmente volver, pero con una población muy reducida de gente, te diré que no más allá del 20% de la oficina, obviamente con todos los protocolos correspondientes, de hecho ya los tenemos armados hace 5 o 6 meses, pero para nosotros sigue siendo una gran preocupación el tema del transporte, ¿no? Entonces, la idea sería, si avanzamos en esta línea, digamos, propiciarlo para aquellas personas que tengan movilidad propia o aquellos niveles de la organización que sabemos que tienen movilidad propia, tratando de evitar que nuestra gente se exponga, digamos, al virus, ¿no? Creo que para nosotros el tema de qué vaya a pasar con el transporte es un tema fundamental para ver cómo seguimos, ¿no? Hoy no está previsto que volvamos, hoy no hay una comunicación de que vamos a volver. Sí hay una comunicación que hicimos, te diré, hace 4 meses aproximadamente, que les íbamos a avisar con tiempo cuando íbamos a volver, y que siempre desde el momento que avisáramos la idea era que tuvieran 2 o 3 semanas para organizarnos y demás. Y también creo que hay que ver también cómo, que creo que es lo que vamos a hacer todas las compañías, ¿no? Cómo nos vamos a ir adaptando a la nueva normalidad, cómo la gente va a viajar, va a llegar a las oficinas, ¿no? Me parece que también ver
las primeras semanas cómo eso se va acomodando va a también ser una variable que nos ayude a pensar cómo hacerlo, ¿no? Te sacamos de los temas complicados y te llevamos a algo un poco más relajado. Le preguntamos siempre a todos los entrevistados de las Bench Talk si siguen las redes sociales, cuáles son, qué gente siguen, qué nos puedes contar. A ver, ahí, digamos, redes sociales, yo te diré que para son temas profesionales, la que más utilizo es LinkedIn. O sea, porque en tanto Facebook como Instagram trato de mantenerlas para cuestiones más personales. Quizá Instagram últimamente hay alguna que otra cosa más profesional, y también he hecho algunas cosas en Instagram y también sigo a gente en Instagram desde lo profesional, pero te diré que me lo reservo más para LinkedIn. Y en LinkedIn, en realidad, eh, sigo, digamos, te diré estoy en contacto con casi todos los referentes que están muy relacionados con los temas de recursos humanos. Eh, y me interesa mucho también todo lo que habla acerca de la digitalización y qué está pasando y toda la transformación que está viendo, pero igual yo soy un convencido de que esta transformación, más allá de que todos hablan de la transformación digital, para mí es una transformación cultural, porque nada, implica adaptarnos a cosas nuevas, a nuevas tecnologías, pero no nos tenemos que olvidar que seguimos siendo seres humanos. O sea, y así como potenciamos la transformación digital o el desarrollo de habilidades digitales, también hay que potenciar todas las habilidades de management en la gente, en los líderes, porque cada vez para mí se van a requerir más. Pablo, ¿y te acordás algún nombre? O un poco lo usamos estas secciones para que todos conocer a nuevos referentes o a alguien más para seguir. ¿Te acordás algún nombre de la gente que seguís para esto? Sí, a ver, como que si tuviera que decir a alguien puntual, es como que me sentiría como, como que estaría en falta con todo el resto, porque en definitiva yo lo que hago es, o sea, a pares de diferentes compañías, me parece que es súper importante siempre ver qué está pasando, qué están haciendo, o qué comunican, cómo lo comunican y demás, entonces es como que miro bastante eso, y después por ahí me gusta mucho, hay muchas personas que por ahí suelen aparecer con más frecuencia también en LinkedIn, que digamos que son los que por ahí, qué sé yo, conocen bastante de lo que es cultural, o desde la parte más estratégica de recursos humanos, como puede ser de Bullrich, o digamos, como distintos interlocutores de distintas áreas, pero no me gustaría por ahí nombrar a alguien específico porque siento como que nada, digamos, no estaría bueno. Pablo, y para hacerte la última pregunta, hay una que hacemos mucho que tiene que ver con la frase del estado de WhatsApp o lo que pondrías una remera o, bueno, otros de los entrevistados dijo que lo pondría en un cartel en la General Paz, pero ¿tenés alguna de esas frases que uno usa a veces para darse ánimo o para tomar decisiones o cosas así? ¿Tenés alguna que uses mucho? Eh, sí, hay una frase que para mí fue como muy, tengo varias, pero digamos, creo que una frase que influyó mucho en mí, digamos, tanto en mi vida personal como profesional, es una que se dice, viste que uno suele hablar de, digamos, la frase esta que dice let it be, o sea, déjalo ser, déjalo fluir, déjalo que vaya, pero yo, digamos, como le agregué una parte final que dice but make it happen, o sea, las cosas a veces hay que dejar que fluyan y hay que dejar que pasen, pero también vos tenés que hacer tu parte para que eso pase, ¿no? Digamos, donde, o sea, como que no es que porque lo dejás fluir todo te va a venir así, lo vas a lograr y lo vas a hacer, sino que también tenés que hacer tu partecita, tenés que convertirte en protagonista de eso para que ocurra. O sea, esa para mí es una frase que suelo usar bastante y nada, que me sirvió mucho. Eh, y después creo que, digamos, no sé si hay una frase, pero sí yo creo y estoy convencido, eh, que
todo, o sea, todo lo que hago tiene un propósito. O sea, como que me parece que es importante siempre tener en cuenta el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y yo hoy, digamos, en este momento de mi vida y en esta instancia de mi vida, siento que todo lo que hago contribuye a ese propósito, ¿sí? Que tiene que ver con un propósito mío como persona, que va más allá de, digamos, de lo que hago en mi rol como profesional. No, mi rol como persona, digamos, qué quiero, para qué hago lo que hago, o sea, y yo, digamos, en esta instancia de mi vida siento totalmente alineado el propósito personal que yo tengo, digamos, en lo que yo puedo hacer en mi trabajo. Entonces, es como que me siento un privilegiado. O sea, yo siempre repito esto que dice, que lo escuché una vez decir a Cachito Vigil, que es cuando uno siente que ama lo que hace, sentís que no estás trabajando y a mí me pasa eso permanentemente. Hermoso. Es muy de PwC eso porque un ex managing director, Javier Casasrúa, ahora está trabajando en todo lo que es liderazgo con propósito. No sé si es muy de la cultura de la compañía. Mira, Javier fue para mí, cuando hablábamos de personas así, nada, inspiradoras, o inspiradores de otros, Javier fue otro de los grandes inspiradores que, digamos, yo tuve a lo largo de, digamos, de las personas con las que interactué en PwC y él, eh, digamos, tiene muy atado esto de, digamos, del para qué de las cosas, ¿no? Hermoso. Bueno, Buenísimo. chicos, estamos llegando al final. ¿Qué les parece? Bueno, primero, Pablo, muchas gracias. Gracias por darnos este tiempo a Luciano y a mí y por dárselo a toda la gente, ¿no es cierto?, que va a estar viendo esto en YouTube, que lo va a escuchar en Spotify, que lo va a ver en LinkedIn, en Anchor FM. O sea, esto se va a reproducir en millones de lados. Estudiantes, dirigentes, líderes, todos van a estar muy felices de escucharte. Así que, bueno, Bueno, muchas gracias. Fue hermoso tenerte. Y bueno, y a todos los que están siguiendo esto, síganos, escuchen todas las entrevistas anteriores y todas las que van a venir a lo largo del año. Síganos. Un beso grande. bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer terrible, un placer enorme poder conversar con ustedes, nada, y compartir, porque se trata de compartir experiencias en definitiva. Tal cual, es el benchmarking. Gracias. Gracias, Pablo, un placer. No, por favor, a ustedes.